Las escenas navideñas muchas veces nos hablan de paz y tranquilidad. Podemos pensar en los pastores allí guardando el rebaño y después de que un ángel se les apareciera, entonces aparecía una multitud de ángeles, muchos que decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, paz y buena voluntad. Eso es lo que pues muchas veces se enfatiza en la Navidad. Tiempo de sosiego, tiempo de paz, de calma, de armonía, de compartir, de tener buena voluntad los unos para con los otros. Si pones en YouTube música navideña, pues te sale una imagen quizá de la estufa de leña o de la chimenea, con las decoraciones de Navidad, el árbol, las lucecitas, una música tranquila y suave, quizá la nieve y el frío afuera y adentro pues el calor del hogar, quizá los niños jugando, la familia reunida, paz, tranquilidad, buena voluntad. ¿Y no es ese uno de los nombres que se le da a Cristo cuando se habla de su nacimiento? El príncipe de paz. Isaías, 700 años antes de que viniera Cristo, dijo: un niño nacerá, el hijo nos será dado, y llamará su nombre príncipe de paz. Es uno de los nombres. Así que los ángeles dijeron eso: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahora, ¿significa eso que Cristo trajo entonces en su primera venida paz en toda la tierra, paz mundial? No, no hubo paz mundial. Quizá en el pesebre había algo de paz. María y José allí quizá tuvieron algo de tranquilidad, quizá. Pero ¿qué de Jerusalén unos kilómetros más arriba? Justo en el momento o unos meses después del nacimiento de Jesús. ¿Qué pasó cuando los magos vinieron a Jerusalén? Se nos dice que se turbó toda Jerusalén. No hubo paz cuando se anunció que había nacido un rey. Se turbó toda Jerusalén. El rey Herodes se enfureció, comenzó a indagar astutamente con los sabios de Jerusalén a ver dónde iban a nacer, y le habló a los magos, les mintió para decir: yo quiero también ir a adorarle. ¿Y qué pasó un tiempo más tarde, cuando los magos volvieron por otro camino? Que Herodes se enfureció y fue a Belén, y no hubo paz, no. Justo todo lo contrario. Hubo una gran masacre de las peores que ha habido. Herodes matando a todos los niños menores de 2 años allí en Belén, y María, José y Jesús tuvieron que huir rápidamente por su vida. Eso también ocurrió en la Navidad. Y como se vio la semana pasada, los que se perdieron la Navidad no tenían mucha paz. Y después en el ministerio de Jesús, ¿hubo entonces sí que ya hubo paz en toda la tierra y buena voluntad con los hombres? No. Hemos leído una y otra vez en el ministerio, en el libro de Lucas, cómo una y otra vez que Jesús hablaba, los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes se le tiraban al cuello, le acechaban, lo atacaban. Querían pelea una y otra vez. Querían cogerle en alguna palabra, se burlaban, le querían ver caer, y al final sí, convencieron a las masas para que pidieran que Cristo fuera crucificado, acabaron juzgándole falsamente y matándole en una cruz. ¿Paz en la tierra? ¿Buena voluntad? Ahora, ¿por qué vino el Hijo del Hombre? ¿Por qué vino el Hijo de Dios a este mundo hace 2000 años? Pues Cristo lo dijo en muchas diferentes ocasiones. Pues hay bastantes razones por las que Cristo vino. Cristo vino, dice: yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Cristo vino también en Lucas 19:10, es uno de los lemas de Lucas: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino también, no para ser servido, sino he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Pero ¿sabes qué? En ese texto que hemos leído tenemos también otras razones por las que vino Jesús. Mira el versículo 49, ¿qué dice? ¿A qué he venido? A echar fuego en la tierra. Fuego vine a echar en la tierra. Versículo 51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? No, sino disensión. Por eso el título de la predicación de hoy quizás es un poco llamativo, un poco diferente, pero vamos a combinar lo que dijeron los ángeles con lo que dice Cristo aquí. El título de la predicación de hoy es: gloria a Dios en las alturas y en la tierra fuego y división. Fuego y división. Porque nos vamos a dar cuenta que en el ministerio de Cristo ocurrió eso. ¿Qué está enseñando Jesús en este pasaje que hemos leído?
¿Qué está enseñando Jesús en este texto? Pues para sorpresa de los discípulos y también del primer receptor de esta carta de Lucas, que era Teófilo, para sorpresa suya, Jesús explica que su venida va a generar sufrimiento y división. Y que es importantísimo arreglar las cuentas con Dios. Hoy lo que tenemos que aprender es que el Evangelio de la cruz no solamente salva, sino que también nos marca el camino costoso por el que debe andar el discípulo. El Evangelio de la cruz no solamente te salva, pero también te marca el camino costoso por el que debe andar el discípulo. El Evangelio de la cruz no solamente nos dice que Jesús murió en una cruz por nosotros, pero el Evangelio de la cruz, el Evangelio de Cristo, también nos dice que aquellos que creen en Cristo y son salvos por la fe, toman su cruz cada día y le siguen. Jesús lo deja muy claro en este texto. Comienza con dos explicaciones para los discípulos del camino costoso que marca el Evangelio y termina al final con dos exhortaciones ya para toda persona, no solamente para los discípulos, sino para toda persona, dos exhortaciones sobre el Evangelio. Son 4 cosas que queremos ver, 2 afirmaciones y explicaciones y 2 luego mandatos, 2 exhortaciones. Primer punto que tenemos hoy es que el Evangelio de Cristo trae sufrimientos. El Evangelio de Cristo trae sufrimientos. Versículo 49 y 50. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Estas 2 frases son como un paralelismo. El paralelismo es cuando se repite la misma idea con diferentes palabras. Y así son estas 2 frases. Cristo está diciendo lo mismo con diferentes palabras. Ahora, ¿qué significa esto de fuego? ¿De qué nos habla el fuego aquí? Que Él venía a echar fuego. Pues las palabras de después nos ayudan a entender lo que dice ahí. ¿Qué quiero si ya se ha encendido? O también podría traducirse, ¿cómo quisiera que se hubiera encendido ya? ¿Cómo quisiera que ya estuviera encendido? Esto es algo que Cristo estaba deseando. ¿A qué se refiere? Se refiere al fuego del sufrimiento y de la persecución. Y el bautismo que habla de después, de un bautismo tengo que ser bautizado, no está hablando del bautismo de agua. Ya Cristo había sido bautizado por Juan en el agua. No está hablando del bautismo del Espíritu Santo, porque Cristo estaba siempre lleno del Espíritu Santo. Está hablando del bautismo en sufrimientos. El bautismo en sufrimiento, y por eso dice, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? El Evangelio trae sufrimiento, y el ejemplo mayúsculo, el ejemplo superlativo de todo esto, ¿quién es? Cristo mismo. Quien Él mismo es el Evangelio. Él vino para sufrir, para sufrir. Jesús no vino a este mundo para vivir la vida, para pegarse la vida padre, para vivir el sueño americano, como algunos hablan, a disfrutar de los placeres, a pasarlo en grande. No, Jesús no vino a ninguna de esas cosas. Jesús vino para sufrir. Es bueno que recordemos eso en Navidad. Cuando vemos al niño allí en el pesebre, vino para morir, piénsalo así. Vino para morir. Isaías 53. Es un buen texto incluso para leerlo en Navidad, porque nunca se nos puede olvidar eso, que Cristo vino para dar su vida, para dar su vida. Isaías 53, versículo 3, 700 años antes estaba siendo profetizado que Él sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso era Cristo, varón de dolores. Él es el siervo sufriente. Él es el ejemplo sufriente. Eso es lo que queremos ver en primer lugar, el ejemplo sufriente. El Evangelio va a traer sufrimientos porque Cristo es el mayor ejemplo sufriente. El fuego del que habla Cristo aquí, fuego vine a echar en la tierra, el que primero lo llevó fue Él mismo. En las espaldas del que el primero cayó fue Él mismo, lo echó sobre sus propias espaldas. Él llevó, ¿sabes qué? El fuego de la ira de Dios en la cruz del Calvario. En el versículo 10 de Isaías 53 dice que el Señor Jehová quiso quebrantarlo. Él quiso quebrantar a su propio Hijo para que tú y yo no tuviéramos que sufrir ese fuego. Cristo sufrió el fuego del infierno que el pecador merecía. Por eso cuando estaba en la cruz dijo, tengo sed. Porque ¿qué sufren las almas en el infierno sino sed?
Él estaba sufriendo allí el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el infierno es un sitio de desamparo, es un sitio de abandono, es un sitio de separación. Y Él lo estaba sufriendo allí en la cruz. Y amigo y amiga que estás aquí, cuando te acercas a la cruz y comienzas a sentir ese fuego de la ira de Dios que estaba cayendo sobre Cristo, si ese fuego que comienzas a ver en la cruz no derrite tu corazón, nada más lo va a derretir. Nada más lo va a derretir. Porque cuando ves lo que Cristo hizo por pecadores como nosotros, eso debe derretir tu corazón. Si eso no lo derrites, que tu corazón sigue duro, duro, duro como la piedra. Pídele a Dios que te lo cambie. Pídele a Dios que te dé un corazón de carne. Que te salve, que te perdone. Y no fue esto ninguna sorpresa para Cristo. Él sabía desde el principio de los tiempos que Él venía para esto, para sufrir la ira de Dios por ti y por mí. Él sabía que Él tenía que pasar por este bautismo de fuego. Él sabía que debería ser metido allí en el fuego de la persecución que sufrió, del sufrimiento, de la agonía, de la sangre, de la herida y de la muerte. Pero igual que el bautismo, Él sabía que sí, tendría que ser sumergido en esto, pero saldría. Al tercer día se levantaría otra vez, que vencería la muerte. Saldría victorioso de todo esto. Era un bautismo de sufrimiento que tenía que pasar, no un ahogamiento en el sufrimiento. Un bautismo de sufrimiento que Cristo tenía que pasar. Y Él lo sabía. Pero ¿sabes qué? No solamente Cristo sabía que tenía que pasar por este sufrimiento, es que Cristo lo anhelaba. Piensa en eso. Piensa en las palabras que dice aquí. ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Quisiera ya que se encendiera este fuego. Cristo estaba anhelando este sufrimiento. A nuestras mentes esto nos deja totalmente desubicados. ¿Cómo vas a anhelar este sufrimiento? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Ahora, no es que deseaba que llegara este momento para quitárselo de encima ya, sino que deseaba que llegara porque sólo así podría salvar el alma del pecador. Tanto deseaba salvar a pecadores, que Él deseaba que llegara este momento de sufrimiento. Mira al Salvador, que no rehúye tu castigo, no se frena cuando sabe lo que le viene. No, si leímos en Lucas 9, como Él, cuando sabía que llegaba el tiempo, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. El corazón sufriente de Cristo, su deseo por la gloria de su Padre, su amor por los pecadores perdidos, le llevó a acabar esta obra de salvación que Él vino a ejecutar. Y no solamente a acabarla, sino a desear hacerla. No miraba atrás, sino que afirmaba su rostro. Incluso en la misma Pascua, cuando estaba allí a horas de que sufriera todo este enorme sufrimiento, ¿sabe lo que le dijo a sus discípulos? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Piénsalo. Esta Pascua era el momento en el que Él iba a comenzar a sufrir toda la ira de Dios, el fuego del infierno en sus mismas carnes. Y dijo, he deseado que llegue este momento, porque estaba pensando en el fruto que iba a traer todo este sufrimiento, la salvación de pecadores y la gloria de su Padre. Como una mujer embarazada desea ansiosamente que llegue el día del parto para dar a luz a su hijo, aunque sabe que va a haber sufrimiento, así Cristo, sabiendo que iba a haber sufrimiento total, deseaba que llegara este día, porque sabía que Él vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Salvador. ¿Sabes qué? Como alguien dijo, Cristo está mucho más dispuesto a salvarnos de lo que nosotros estamos a ser salvos. Ese es el deseo de Cristo por salvar pecadores. Cristo sabía, tengo que pasar por esos grandes sufrimientos, pero deseo que llegue este momento, porque a través de ellos y solo a través de ellos habrá salvación para pecadores perdidos. Así que el ejemplo mayúsculo, el ejemplo primero y principal de que el Evangelio trae sufrimientos es el de Cristo. Pero también habrá sufrimiento para el discípulo. El camino del discípulo es un camino en el que habrá también sufrimiento. En Mateo 20, 22 y 23, Juan y Jacobo, discípulos, le hablan a Cristo y le dicen, desearíamos que nos sentemos en tu reino, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y le dice Cristo, no sabéis lo que pedís.
Y Cristo les dice algo muy interesante que vemos que tiene que ver con lo que dice aquí. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y Cristo les dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Cristo les avisa a sus discípulos que si el Maestro sufrió, también los discípulos sufrirían. Ahora, el sufrimiento no es como el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento del discípulo no es para pagar por sus pecados, el sufrimiento de Cristo no es que la ira de Dios caiga sobre ellos, no, el sufrimiento de Cristo es simplemente que siguen en los pasos de su... El sufrimiento del discípulo es que siguen en los pasos de su Maestro. Y te pregunto, ¿eres un verdadero cristiano? Porque si eres un verdadero cristiano, serás probado con fuego. Serás probado con fuego. En la Biblia está bien claro. El verdadero cristiano será probado con fuego. Si no, no eres verdadero cristiano. ¿Os acordáis de la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla, y parte de la semilla nos dice que cayó sobre un terreno que había piedras, sobre pedregales. ¿Y qué es lo que determinó si la planta iba a ser de verdad o no? Que salió el sol y venido el tiempo de la prueba, se secó, porque no estaba arraigada, no tenía raíces. Cuando la plantita, el brote salió, le empezó a dar el sol de la prueba y desapareció, porque no tenía raíces. No tenía raíces. ¿Y cuántos hay? ¿Cuántos hay en el día de hoy como esta plantita que se quemó? Que escuchan algo del Evangelio y dicen, sí, a mí me gusta eso, yo quiero seguir a este Jesús. Sí, claro que sí. Comienzan a venir a la iglesia, comienzan a leer algo su Biblia y de repente llegan problemas a su vida. Y dicen, no, esto no, yo no pensaba que esto iba a ser el resultado de creer en el Evangelio. Y abandonan. Llega el sol de la prueba y evidencian de que no había una verdadera obra de salvación en su vida. Pero no solo esto, también las pruebas, el fuego de la prueba, también son el horno en el que se mete el metal que está en bruto. Habréis escuchado que los metales que estaban en bruto se meten en un horno. ¿Para qué se mete en el horno el metal? Para que se vaya la escoria, para que se vayan las impurezas y se quede más puro, más limpio. Y de la misma manera lo utiliza el Señor en nuestra vida. Necesitamos ese fuego de prueba, necesitamos ese bautismo en sufrimiento que muchas veces va a ocurrir. ¿Para qué? Para que Dios vaya quitando las impurezas, la escoria de tu vida y te vaya santificando y perfeccionando. Santiago, el apóstol Santiago, que habla mucho sobre la práctica, dice, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no solo evidencian si estás en Cristo o no, como hemos visto con esta plantita y el sol que le llega. Las pruebas también son la manera, y muchas veces la única manera en la que Dios moldea nuestro corazón y produce esas gracias y virtudes en nuestra vida. Si me podéis acompañar, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 4. Es un texto tremendo que habla sobre esto. El apóstol Pedro le estaba hablando a unos cristianos que estaban sufriendo persecución en la gran mayoría. Estaban siendo perseguidos por su fe. En 1 de Pedro 4, versículo 12, quizá el título te lo dice todo, el título que han puesto los traductores ahí arriba dice, padeciendo como cristianos. 1 de Pedro 4:12, 1 de Pedro es uno de los últimos libros del Nuevo Testamento, antes de 2 de Pedro, 1 de Juan, 2 y 3 de Juan. Bueno, después, sí, exactamente. 1 de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No te sorprendas, cristiano, no te sorprendas cuando llegue el fuego de prueba. Tienes que pasar por ese fuego, pero sabes que tu Salvador ha dicho, cuando pases por el fuego, yo estaré allí. ¿No hizo eso con los 3 amigos de Daniel en ese mismo horno? Ellos lo tuvieron que sufrir físicamente, un horno de fuego. ¿Pero quién estaba con ellos? El mismo Señor.
Y el Señor te dice, tienes que pasar por el horno de fuego. Claro que tienes que pasar. Para evidenciar si tu fe es verdadera, para que Dios te vaya moldeando, tienes que pasar. Pero sabes que cuando pases por el fuego, yo estaré allí. Y no te sorprendas del fuego de prueba. Mira a Cristo. ¿Es que Cristo no sufrió ese fuego de prueba? Claro que sí. Si tú le sigues, ¿qué te piensas? ¿Que vas a vivir aquí una vida sin fuego de prueba? Para nada. Pero Él estará contigo. No te sorprendas, cristiano, cuando llegue ese fuego de la burla y el rechazo, que te rechacen por seguir a Cristo. No te sorprendas cuando venga el fuego de prueba, incluso a veces de salir perdiendo económicamente, porque tú pones a Dios primero y eres fiel a tu Dios y los demás no. No te sorprendas, porque puede ser que el fuego de prueba te haga perder amistades, quizás amistades de mucho tiempo, o alguna relación de noviazgo quizás. No te sorprendas cuando el fuego de prueba incluso te puede llevar a perder muchas o todas tus posesiones materiales, como le ocurrió a Job, como le han ocurrido hace poco a algunos en Valencia. No te sorprendas cuando venga el fuego de la prueba. No te sorprendas como si algo extraño me ha acontecido. No, es lo normal para el cristiano, que pase por el fuego de la prueba. Lo raro es que no, eso es raro. Hay que pasar por el horno como nuestro Salvador. Cristiano, date cuenta, sin sufrimiento no podrás ser moldeado. No podrás ser moldeado por Dios. Sin el horno de prueba no podrás ser perfeccionado. Muchas veces rehuimos todas las pruebas, rehuimos cualquier tipo de sufrimiento y nos perdemos ese moldeado que Dios quiere hacer con nosotros. Cristiano, no te sorprenda, como dice Pedro, no te sorprenda el fuego de prueba que os ha sobrevenido o que os va a sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, no. Ha sido lo normal. ¿Cuántos cristianos en la historia no solamente han sufrido el fuego de prueba en cuanto a estas cosas que hemos dicho, sino que han sufrido el fuego en sus propias carnes, siendo atados a la estaca y puestos a arder por su fe en Cristo? Hace 500 años en España eso estaba ocurriendo cada mes, cuando la Inquisición mataba a muchos cristianos. No te sorprendas que llegue el fuego de prueba. Ha sido la característica desde nuestro mismo Salvador Jesucristo. Y nosotros lo tendremos que pasar también. El Evangelio trae fuego, trae sufrimiento. Pero en segundo lugar, el Evangelio trae también división. División. Por eso en esa imagen que compartíamos ayer de ese pesebre navideño poníamos esas grietas y poníamos ese fuego. Porque eso es lo que causa el Evangelio. Eso es lo que dice Cristo aquí. Fuego vine a echar en la tierra. División. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Dice Lucas 12, versículo 51. Volvemos a Lucas, capítulo 12, versículo 51. ¿Pensáis que he venido a esto? Dice, no, sino disensión. Los judíos esperaban un Mesías victorioso en batallas, que luchara contra el Imperio Romano y que trajera una paz mundial. Eso es lo que estaban esperando los judíos, que viniera un Mesías así, rey, capitán, general de los ejércitos y que fuera liderando a Israel para ser los amos del mundo y una paz mundial, que todas las naciones estén en paz. Así que cuando Jesús hace esta pregunta, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Es una pregunta que hace a sus discípulos, y sus discípulos que creían que él era el Mesías, la respuesta era sí, claro que sí. Si tú eres el Mesías viene a dar paz en la tierra. Y la respuesta es no. O por ahora, no. Además, los ángeles habían cantado, como hemos visto, paz en la tierra, buena voluntad, y ahora era el deseo de los ángeles, por supuesto, pero no en este tiempo. Ahora, ¿es que Cristo no vino a traer paz? Nos podríamos preguntar. Sí, Cristo vino a traer paz, pero primeramente paz en el corazón. Cristo vino a traer paz con Dios. Romanos 5.1 nos dice que justificados pues por la fe. Es decir, si tú pones tu fe en Cristo, eres justificado. ¿Y cuál es el producto de que tú seas justificado con Dios? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, el cristiano tiene paz con Dios. Y sí, el cristiano ahora está en paz también entre los hijos de Dios. Debería, y Dios quiere, y sí que la hay, paz entre los hijos de Dios.
En 1 Tesalonicenses, Pablo le dice a los tesalonicenses que haya paz entre vosotros. Es una característica de que hay paz con Dios. Si tuvierais amor, si tuvierais paz los unos con los otros. También a los cristianos se nos manda a vivir en paz con los demás. Dice Pablo también, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. ¿Por qué dice Pablo en cuanto dependa de vosotros? Porque muchas veces no depende de nosotros. Pero si por el cristiano el cristiano debe buscar estar en paz con todos. Pero como no depende de nosotros, Cristo ya nos anuncia que el camino del cristiano no va a ser un camino de rosas, no va a ser un camino en que todos te van a aplaudir y decir qué bien, me encanta que te hayas entregado a Cristo, cuánto me gusta que hayas dado tu vida a Cristo. El mundo no va a decir eso, no. Ya lo avisa Cristo. Muchos no querrán estar en paz con vosotros. ¿Paz en la tierra? No, dice, sino disensión. Es más, el versículo paralelo en Mateo les avisa de lo que les iba a venir. Dice, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Avisándoles de lo que iban a sufrir. Iban a sufrir división, iban a sufrir persecución, espada, por la causa del Evangelio. Ahora, tenemos que analizar esto bien, porque no es culpa del Evangelio que haya esta división. Es culpa del rechazo al Evangelio que haya esta división, que haya esta disensión. Porque el Evangelio lo que quiere es traer paz a toda la tierra. Y si todo el mundo se convirtiera, habría paz en toda la tierra. Y cuando Cristo venga, establecerá paz en toda la tierra. Pero por causa del rechazo al Evangelio, Cristo avisa aquí, no habrá paz. No habrá paz, no he venido a traer paz. Como dice un comentarista, debemos diferenciar entre el propósito intencional de la venida de Cristo y el acontecimiento accidental que ocurrió en la misma. Debido a la codicia y corrupción, al pecado de la naturaleza humana, el resultado de la venida de Cristo fue división. Y eso es lo que hace la venida de Cristo. Divide. Cuando el Evangelio comenzó a ser predicado, cuando vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles iban y predicaban el Evangelio, ¿qué es lo que pasaba? Que todos decían, ¡qué bien! Todos unidos creyendo en el Evangelio. No. Comenzando en Jerusalén. ¿Saben lo que ocurrió en Jerusalén? Miles se convirtieron, sí, pero otros miles luchaban contra ese Evangelio. Comenzó a haber división. Es más, cuando Pablo llegó a la ciudad de Iconio, en el capítulo 14 de Hechos, se nos dice expresamente esto, dice, y después que Pablo había predicado el Evangelio, ya por algún tiempo, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos, que odiaban el Evangelio, y otros estaban con los apóstoles, que predicaban el Evangelio. ¿Qué hizo el Evangelio? Causó división. No por culpa del mensaje del Evangelio, sino por culpa de los que rechazaron el Evangelio. Es más, el Evangelio, cuando vamos viendo en el libro de Hechos, no causaba que las naciones estuvieran ahora en paz y amor, sosiego y tranquilidad, no. El Evangelio, como bien lo definieron algunos de los detractores, de los enemigos, decían, estos apóstoles que predican el Evangelio están trastornando el mundo entero. Sí, eso es lo que estaba haciendo, trastornando todos los negocios mundanos, todo el pecado, todo lo estaba trastornando. Estaba poniendo el mundo patas arriba. Eso es lo que causa el Evangelio. División. Y el ejemplo que da Cristo aquí, y el ejemplo que Cristo anunció es, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Juan 15. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. La culpa no es del mensaje del Evangelio, la culpa es del pecado que rechaza el Evangelio y no quiere tener nada que ver con el Evangelio. Y así ha ocurrido. La disensión y la división, incluso, como dice Cristo aquí, llega a la familia, donde más duele. ¿Y cuántos han vivido eso? Que al llegar el Evangelio a su familia, comenzó a haber división. Porque unos lo abrazan y se entregan a Cristo, y otros lo rechazan y comienzan a luchar contra Cristo. Algunos dirán, es que antes en nuestra familia estábamos todos unidos. ¿Todos unidos en qué? En el pecado. Nos emborrachábamos juntos y desde que llegó el Evangelio, ahora ya no quieren.
Ahora estamos divididos. Antes los domingos por la mañana nos íbamos a hacer esto, a hacer lo otro y estábamos todos unidos y ahora ya no. Ahora estamos divididos. Antes nos poníamos como familia a ver esa película con esas escenas malas y no pasaba nada. Y ahora me dicen que no quieren ver la película conmigo. El Evangelio causa división. Pero como decimos, no es la culpa del Evangelio, es la culpa del rechazo al Evangelio. ¿Cuántos hay hoy en día, incluso en el mundo musulmán, que por venir a Cristo, por venir y conocer a Cristo, su familia los ha rechazado? Su familia no quiere nada que ver con ellos, porque han venido, han recibido a Cristo. Todo estaba bien hasta que el Evangelio apareció, y ahora hay disensión, rechazo y división en la misma familia. Eso aquí en España sigue ocurriendo, pero ocurría muchísimo hace años. Tenemos el mismo ejemplo que tuvo nuestra iglesia de la señora Clotilde, como ella vino a Cristo y su misma familia luchó contra ella. Hizo todo lo posible por destrozar su vida, su misma familia, porque ella había venido a Cristo. Cristo ya lo había avisado, Es la cruz que marca esa división. Vienes a Cristo y te entregas al Evangelio, y hay otros que van a rechazarte, se separarán de ti incluso por causa del Evangelio. Como dice esa canción que viene ahora a mi mente, perder amigos es mucho, perder familiares aún más, perder a Cristo es pérdida tal que no se recobra jamás. Y nos avisa de que sí, el mundo te aborrecerá, pero Cristo nunca va a aborrecer a los suyos. En el versículo 54, después de haber hablado de esto, después de haber hecho estas dos explicaciones de que el Evangelio va a traer fuego, sufrimiento en la vida de Cristo, lo trajo y en la vida del que sigue a Cristo, de que el Evangelio de Cristo va a traer división. Eso es el camino costoso del Evangelio. Entonces Cristo, en el versículo 54, dice ahí a toda la multitud, ya no solo a sus discípulos, sino comienza a hablar quizá más fuerte a todos, a toda la multitud, porque aquí hay un mensaje al final que todos deben escuchar, y más aún, si tú no has entregado tu vida a Cristo, debes escuchar este mensaje con el que Cristo cierra este capítulo 12. Dice el versículo 54, a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? El Señor Jesucristo habla aquí de que en tercer lugar, este es nuestro tercer punto, te tienes que dar cuenta, date cuenta de la realidad del Evangelio. Necesitas darte cuenta. Jesús habla a agricultores, aquí en la sierra hay muchos agricultores también, y agricultores que había allí en el tiempo de Cristo, en Judea y en Galilea, que sabían mucho sobre mirar las nubes y ver el tiempo que iba a hacer mañana. No tenían esta app en el móvil que les dice el tiempo que va a hacer en los próximos 15 días, tenían que mirar las nubes y ver el tiempo que iba a hacer, para calcular un poco cuándo hago o qué voy a hacer mañana y demás. Tenían que mirar un poco eso. Y tradicionalmente ha habido mucha gente que es bastante sabia en cuanto a eso y sabe por el viento, por las nubes, por ver de qué dirección viene, sabe algo sobre qué tiempo va a hacer. Sabían distinguir las señales físicas en el cielo, las nubes, los vientos, los colores y demás, para saber el clima que iba a hacer el siguiente día. Pero no sabían distinguir, dice Cristo aquí, las señales espirituales que el cielo había mandado, que mostraban que Cristo es el Mesías, que mostraban que el Evangelio era el único camino de salvación. Habían tenido muchas señales. Hace unos años Juan el Bautista había venido, unos años antes, a predicar de «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo es». Habían visto a Cristo predicando como nadie nunca había hablado así. Habían visto sus señales, el cojo había andado, muertos habían sido resucitados, ciegos habían obtenido la vista, endemoniados habían sido sanados. Habían visto las señales, habían escuchado las predicaciones, habían escuchado a Juan el Bautista, sabían que en el Antiguo Testamento se había profetizado exactamente esto. Habían visto todo esto,
pero no lo querían reconocer. No podían distinguir que este mismo que estaba delante de ellos era el Mesías esperado. No querían darse cuenta. Los judíos no querían reconocer que ahí estaba el Evangelio, las buenas noticias anunciadas en el Antiguo Testamento. No querían reconocerle a este Jesús tan humilde. Decían, no queremos que este reine sobre nosotros. Quiero un Mesías como yo lo he pensado. No lo que dice la palabra, no lo que estoy viendo, no. Otro. Y es un llamado de atención, no solo para los judíos de ese tiempo, sino para cada uno de los que está aquí, que aún no ha creído y recibido el Evangelio. Te pregunto, ¿has creído y recibido el Evangelio? Está clarísimo. Está clarísimo. Quizás llevas viniendo a esta iglesia años y lo has visto una y otra vez. Y has visto todas las evidencias. Te sobran evidencias para ver que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, que tú eres pecador y que necesitas recibirle como el Rey y Salvador de tu vida. Lo ves claramente y dices, has visto todas estas señales claramente y no te das cuenta. Y no te das cuenta. Quizá tienes mucha habilidad, como tenían los judíos aquí, para otras cosas. Distingues mucho otras cosas. Aquí los judíos sabían cómo distinguir el clima. Quizá conocéis algunos, quizá de generación más ancianos, de aquí de la sierra, que saben decirte si mañana va a llover o no, porque lo ven y tal, y saben. Quizá hay gente que tiene mucho ojo para otras cosas. Saben distinguir las compras que hacen, si me van a engañar o no, y tienen mucho discernimiento de qué comprar y qué no comprar, a ver si me engañan o no me engañan. Quizá cuando van a contratar a alguien saben si este me va a fallar o no. Quizá en las amistades saben distinguir el que va a ser buen amigo leal y el que te va a clavar la puñalada por la espalda. Quizá la inteligencia o la sabiduría o el sentido común o la experiencia te han llevado a distinguir muchas cosas, a tener mucho sentido común, a tener discernimiento en las cosas de este mundo. ¿Y qué pasa con las cosas espirituales? Te han llevado quizá a tener prosperidad material, tu buen ojo, tu discernimiento, lo que sabes distinguir. Pero ¿qué pasa con tu alma? ¿Eres sabio para las cosas de este mundo? ¿Eres inteligente para las cosas terrenales? ¿Y vas a ser un necio en lo espiritual? Eso es lo que Cristo les dice a estos judíos. Hipócritas. ¿Sabéis cómo ver las señales para el clima? Y no te das cuenta de la señal del cielo espiritual que es Cristo mismo. No querían darse cuenta. Habían cegado sus ojos. Pero aquí hay un llamado de Cristo para ti, date cuenta. Lo has escuchado semana tras semana. Cristo es el Salvador. ¿Te darás cuenta? ¿Te darás cuenta de eso? Y mi cuarto punto, y la última exhortación que da Cristo, la encontramos en el versículo 57. No solamente date cuenta de la realidad del Evangelio, pero también dice Cristo, arregla tus cuentas por medio del Evangelio. Arregla tus cuentas, ese es nuestro cuarto punto. Arregla tus cuentas por medio del Evangelio. Dice el versículo 58 y 59. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil, el alguacil era como un tipo de soldado, y el alguacil te mete en la cárcel, te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Jesús hace otra ilustración aquí, otra ilustración para que nos demos cuenta de que tenemos que arreglar las cuentas con Dios. Cristo les dice, arregla tus cuentas con tu adversario. ¿Y sabes quién es este adversario del que está hablando? El adversario es Dios, ¿sí? El adversario del pecador es Dios. Y el pecador necesita arreglar las cuentas con su adversario, contra el que ha pecado, contra el que se ha rebelado, contra el que es su enemigo, que es Dios. Santiago 4:4 nos dice que si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Solo hay amigos o enemigos. Romanos 5:10 dice que nosotros antes éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Romanos 11:28 nos dice que los judíos, aunque Pablo los amaba mucho por ser judíos, dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos. Y lo hemos visto en la escuela dominical, que los que se basan y los que viven en los deseos de la carne, esto es enemistad contra Dios. Si estás sin Cristo, date cuenta, eres enemigo de Dios y tienes que arreglar las cuentas con tu enemigo. Tú y Dios
Estáis en esta vida y tú estás siendo tan privilegiado que estás escuchando la oferta de arreglar las cuentas con Dios. Una y otra vez, el Evangelio es arreglar las cuentas con Dios. Cristo vino para que tú puedas arreglar las cuentas con Dios, con tu enemigo. Tienes que arreglar las cuentas con tu enemigo, que es Dios, si estás aún en tus pecados. También tienes que arreglar las cuentas mientras haya tiempo. Y en eso se basa estos versículos aquí. Dice, cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Porque una vez llegues al tribunal, una vez llegues al juicio, ya no hay manera de arreglarte. Arréglalo en el camino, está diciendo. Imaginemos a alguien que tenía un adversario contra el que había hecho algo mal y tenía una deuda con este adversario y el adversario lo va a llevar a juicio y dice, Jesús está diciendo, este hombre debería arreglar las cuentas antes de que llegue el juicio. Una vez que llega el juicio, ya no hay, ay, lo siento, voy a arreglar las cuentas. Ya es demasiado tarde. Arregla las cuentas en el camino. Y Cristo nos está diciendo, el camino es esta vida. El camino es esta vida. Pecador que estás aquí sin Cristo, tienes esta vida para arreglar tus cuentas con Dios, que es tu enemigo, contra el que has pecado, contra el que tienes una deuda. Y Cristo es ese medio para arreglar tus cuentas. El Evangelio es ese medio para arreglar tus cuentas, porque eso es lo que hizo Cristo, pagar la deuda del pecador en la cruz. Cuando tú vienes a Él arrepentido y crees en Él, Él paga tu deuda. Pero un día, cuando acabe este camino en tu vida y llegues delante del juez, ya no podrás arreglar las cuentas, ya no las podrás arreglar. Arregla tus cuentas con tu adversario, que es Dios. Arregla tus cuentas mientras haya tiempo. Y al final es, arregla tus cuentas o serás condenado. O serás condenado. Dice ahí, acaba el versículo diciendo, no sea que te arrastre al juez, el juez al alguacil, el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado la última blanca. Ahora, este texto no está diciendo nada de que existe una cárcel espiritual donde van las almas después de morir para pagar allí con su sufrimiento hasta la última falta que hayan cometido. No está diciendo eso este versículo. La Iglesia Católica Romana utiliza este versículo para decir, hay un purgatorio, allí van las almas, están en esta cárcel hasta que hayan pagado la última blanca. No. La Biblia solo habla de dos lugares. La palabra purgatorio, por supuesto, no existe en toda la Biblia. Solo habla de dos lugares, cielo e infierno. El lugar donde están los que creen en Cristo, los hijos de Dios, el paraíso por toda la eternidad y el lugar de condenación. No hay un tercer lugar donde van las almas. No debemos intentar interpretar, cuando llegamos a una parábola, mucho cuidado con intentar interpretar todos los detalles de las parábolas o ilustraciones que contaba Jesús. Debemos sacar el mensaje principal y ya está. Y el mensaje principal de esta parábola es, arregla tus cuentas ahora, en el camino, en tu vida. Arregla tus cuentas con Dios. La Biblia solo enseña que hay dos lugares. Y una vez que hayas muerto sin Cristo, ya será demasiado tarde. Además, nadie en el infierno puede pagar por sus pecados, porque en el infierno la gente no va ahí a estar completamente arrepentida y a vivir santamente, no, la gente en el infierno sigue pecando por toda la eternidad contra Dios. Y si no, mirad el ejemplo del rico en Lucas 19, seguía pecando, seguía orgulloso, no había arrepentimiento en el infierno, por eso nunca se puede pagar. Lo que nos está enseñando este texto es que nunca saldrá de allí, nunca saldrá de allí. Si no arreglas las cuentas hoy con Dios, en esta vida con Dios, una vez el camino acabe, una vez estés delante del juez, ya no se podrá. Será demasiado tarde y no saldrás de allí. Arregla tus cuentas ahora que hay tiempo. Hoy, dice Cristo, hoy dice la palabra, es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No lo dejes para mañana porque no lo tienes asegurado. Este pasaje de Cristo nos avisa de que el camino del Evangelio es un camino costoso. Y Cristo no quiere engañar a nadie. Cristo no quiere decir, ven a mí, cree en mí, y tendrás un camino de rosas hasta el cielo, y todo te va a ir bien, Dios te va a hacer rico, Dios te va a hacer saludable, y todo irá bien hasta el cielo. No, Cristo lo dice bien claro. El camino de la cruz, el Evangelio traerá
sufrimientos. Traerá división, traerá fuego, sí, como el mismo Cristo sufrió en sus carnes. Pero la otra opción es mucho peor. La otra opción es muchísimo peor. Es estar en el infierno por toda la eternidad. Es no salir de allí nunca, nunca, jamás. Date cuenta, date cuenta, date cuenta. Y sabes, aunque el camino sea costoso, el camino del Evangelio, como hemos dicho, es un yugo, sí. Cristo dice, venid a mí, llevad mi yugo. ¿Es un yugo? Sí. Pero es un yugo fácil, dice. ¿Cómo? Sufrimiento y fácil parece que no van juntos, sí. Sí que pueden ir juntos en Cristo. Porque en Cristo puedes estar sufriendo gozosamente. En Cristo puedes estar en el horno y estar hablando con el mismo Señor Jesucristo como hacían los tres en el horno de fuego. Eso es lo que Cristo te ofrece. ¿Vendrás a Él? Gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles, y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Llegará un día que eso ocurrirá. Llegará un día en que Jesucristo traerá paz en toda la tierra, paz mundial. Él pondrá a sus enemigos debajo de sus pies. Vendrá a juzgar esta tierra, a recoger a los suyos y a juzgar a los malvados. Y habrá paz mundial, sí. Pero hasta que llegue ese día, Cristo nos avisa que habrá fuego, habrá sufrimiento y habrá división en la vida del cristiano. Pero habrá también que Él estará con ellos para siempre. Ven a Cristo. Arregla las cuentas ahora, o un día será demasiado tarde. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias.